Vais a encontrar en YouTube multitud de tutoriales de cómo pintar diversos motivos. Cómo pintar el mar, el cielo, cómo pintar árboles, etc. Tenéis vídeos de este estilo en este canal y los va a seguir habiendo, pero en realidad pintar cualquier motivo se reduce en esencia a saber planificar la acuarela, pensar en qué orden vas a dar cada lavado y qué tratamiento vamos a darle a los bordes. Si entendemos ciertos conceptos universales de la acuarela, nos vamos a poder enfrentar a cualquier motivo con mucha más solvencia, aunque no hayamos visto nunca ningún tutorial específico de ese tema. Antes de coger el pincel, tenemos que tener muy claro cómo vamos a desarrollar la acuarela, qué partes vamos a hacer en húmedo, cuáles en seco, qué tipo de bordes queremos y en qué orden vamos a hacer los diferentes lavados. Yo me puedo pasar horas mirando fotos en el móvil o quedarme embobada mirando un paisaje del natural y entonces me pregunta a mi marido, ¿qué haces? Y le contesto, estoy pintando. Y es que a la hora de elegir un motivo también hay que saber cómo resolverlo y veréis fotos bonitas que os apetecerá pintar, pero si hacéis ese análisis previo y os dais cuenta de que no tenéis claro cómo llevarlo a la práctica, es mejor desechar la imagen e ir a otra cosa. Si empiezas a pensar, esto lo hago en húmedo sobre húmedo porque quiero un borde suave, pero si lo hago así se me va a mezclar estos dos colores que no quiero que se me mezclen, y si lo hago en seco me va a quedar muy rígido, pues no sé, bueno, yo me pongo a pintar y ya saldrá. Pues no, no saldrá. Y si lo has pensado primero, estás a tiempo de rectificar y elegir otra cosa para pintar, pero si ni siquiera te lo has planteado, te vas a lanzar al fracaso. Con el tiempo y experiencia eso va pasando menos, te puedes enfrentar a motivos más complejos porque tienes más recursos, pero hacer este análisis previo te va a evitar muchos quebraderos de cabeza. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el que voy a hacer dos versiones, un primer ejemplo en el que no voy a hacer una planificación de los lavados y con un tratamiento de los bordes como si fuera novata, y otra acuarela con el mismo motivo en la que voy a analizar previamente cómo la voy a pintar y con uso de los bordes que tenga cierto sentido e intención, usando variedad en los mismos, con bordes suaves en húmedo sobre húmedo, bordes duros en húmedo sobre seco y bordes rotos en seco sobre seco. Esta es la foto de referencia. ¿Cómo haría esta acuarela una persona no muy experimentada? Sabemos que la acuarela es transparente, hasta ahí llegaríamos. Es decir, que cuando damos una capa se ve lo que hay debajo. Así que una persona no muy experimentada va a tener mucho cuidado de no invadir unas zonas del dibujo con otras, para que no se contaminen unos colores con los otros. No voy a hacer las nubes para hacer el ejercicio más sencillo, para simplificarlo. Si yo soy una persona que no tengo, como digo, mucha experiencia, pues voy a hacer el cielo con mucho cuidado, voy a empezar haciendo el cielo. Estoy mezclando azul cobalto y azul cerúleo. Entonces yo voy a hacer el cielo con mucho cuidado de que cuando llegue a la copa del árbol no invadir la copa para que no se me mezclen los colores, porque como yo sé que el amarillo es más claro que el color azul, pues si pinto con el amarillo encima del color azul del cielo, pues se me va a contaminar todo, se va a transparentar y entonces pues no voy a conseguir el efecto que yo quiero. Así que pues voy con un pincel que me permita ir recortando, voy haciendo el contorno del árbol como bien puedo para no invadirlo. Y lo mismo cuando llego a esta zona de los árboles que tengo también en el fondo. Los voy recortando también.
y dejo secar para que no se contamine nada. Ahora que lo tengo bien seco, pues voy a pintar estos árboles que tengo en el fondo con verde. Voy a utilizar un verde vejiga, por ejemplo, mezclado con un poquito de verde oliva. Entonces, yo ahora voy a ir repasando también con mucho cuidado la silueta del dibujo. Al hacer esto vais a ver que yo, por mucho cuidado que tenga, nunca voy a ser tan precisa como para ajustar el dibujo justo en la línea que delimita el azul y el verde que estoy poniendo. Entonces, hay zonas en las que se me queda un bordecito blanco, que queda muy feo, porque, bueno, pues eso, se queda esa separación que no llego a atinar donde empieza uno y acaba otro, y en otras zonas pasa lo contrario, que sobrepaso el límite y monto el verde sobre el azul, quedando en algunas zonas, como por ejemplo aquí, por aquí también, queda un borde que se ve más oscuro, y entonces queda ahí lo que se llama un doble borde, que es algo bastante antiestético. Aquí, bueno, en el árbol el tronco, como sé que es claramente más oscuro, pues paso por encima sin preocuparme. Pero bueno, aquí en estos árboles que estoy teniendo este cuidado, pues lo que digo, por mucho cuidado que yo tenga, hay zonas donde me paso y se me hace ese doble borde, y hay zonas donde no llego y se me queda eso blanco. Bueno, ahora dejamos también que se seque. Vamos a pintar ahora el árbol principal. El árbol principal, pues la copa tiene bastante amarillo, tiene las zonas claras, le está dando bastante luz, entonces vamos a poner primero una capa de amarillo y luego las zonas más oscuras le daremos algún verde más oscuro. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poco lo mismo que estábamos haciendo aquí. Ir repasando, ir dibujando y rellenando el dibujo que tenemos del árbol principal. Este amarillo, que le voy a poner un poquito de verde porque tampoco es un amarillo puro, pero sí que es bastante clarito. Y aquí, como veis, pues me pasa un poco lo mismo que me está pasando con los árboles de abajo, que hay zonas donde no puedo evitar que me queden algunos trocitos blancos, y en otras pues se me está montando con el cielo, se transparenta el cielo por la parte en el límite, y se me quedan esos dobles bordes que son tan antiestéticos y que denotan pues que la persona que ha hecho el cuadro pues no tiene demasiada experiencia. Voy a dejar aquí algún huequecito por donde asome el cielo, que lo pintaré luego. Voy a hacer ahora el campo, la parte de abajo, que lo voy a hacer con ocre francés. Aquí, bueno, no tengo que preocuparme mucho, porque aquí es una superficie más o menos grande en la que no tengo mucho obstáculo. Tengo el tronco del árbol que, como sé que es más oscuro, pues ahí no tengo mucho miedo de meterme con el color. Y aquí en el borde de esto pues me vuelve a pasar un poco lo mismo, que aunque este color es más claro, pues en los sitios en los que se monta el color sobre el otro, pues se queda ahí un doble borde, y además pues si lo intento evitar pues me quedan trocitos blancos. Entonces o me queda blanco o me queda una línea muy oscura. Y le voy a poner ya verdes más oscuros para hacer las sombras.
Bueno, y finalmente voy a hacer el tronco y la sombra, que voy a utilizar un sepia. Voy a ponerle también algún oscuro a los árboles del fondo. Y aquí está la acuarela versión novata. Como os decía, el problema fundamental son los bordes. Aparte de los dobles bordes que se han generado, de los huequecitos blancos, todo este problema que hemos estado teniendo todo el rato, veis que este árbol queda como súper rígido, sin nada de movimiento, está como si fuera un pegote, no tiene ningún tipo de fluidez ni de movimiento. Y bueno, en general está toda la acuarela muy rígida, porque en todo el proceso hemos estado utilizando en su mayoría bordes que son muy duros y muy rígidos, y bueno, pues no hemos aprovechado la característica principal de la acuarela, que es la humedad. ¿Cómo haría yo esta acuarela? Planificándola previamente, pensando un poco cómo la vamos a pintar. Bien, pues para empezar tengo los árboles del fondo y el cielo. Voy a decidir si los voy a hacer en húmedo o en seco. Yo pienso una cosa: si hago estos árboles en húmedo, es decir, si hago el cielo, si pinto el cielo y antes de que se haya secado el cielo hago estos árboles, probablemente esta mancha me va a invadir demasiado el cielo y puede ser que estos árboles me queden como demasiado crecidos. ¿Se podría hacer? Sí, pero bueno, yo en este caso voy a decidir que prefiero hacerlos en seco. Dicho esto, yo me doy cuenta que el cielo por aquí arriba es más oscuro que en la parte del horizonte, hay un degradado. Aunque tengo estos árboles que son relativamente claros, si me fijo bien, en esta parte el cielo es más claro que los árboles. Así que puedo pintar el cielo tranquilamente y dejar que seque, invadiendo esta zona sin necesidad de estar contorneando, porque así me va a quedar un lavado más uniforme, una pincelada más limpia, si no me tengo que preocupar de ir haciendo el contorno. Y además luego, cuando yo pinte los árboles, los voy a pintar encima sin el problema de que me queden esos dobles bordes, de que me quede el borde más oscuro o de que me quede un trocito blanco, como me había pasado en la otra acuarela. Así que el plan es pintar el cielo, dejar que seque y luego pintar estos árboles. En la otra acuarela, además de que me han quedado esos dobles bordes, me ha quedado como muy rígido. Entonces a mí me interesa que en el horizonte, como esto está en la lejanía, estos bordes estén un poquito perdidos. ¿Cómo soluciono eso? Pues en lugar de hacer un borde muy definido, lo que voy a intentar es que estos bordes en las puntas de los árboles sean unos bordes rotos, es decir, que cargaré poquita agua en el pincel para que cuando yo vaya pintando por aquí, luego lo vamos a ver en la práctica, se queden los bordes rotos y no quede una línea tan dura y tan recta. Entonces, puedo hacerlo en seco, pero no tiene por qué ser un borde excesivamente rígido, lo puedo hacer en seco, pero que el borde sea roto. Eso por un lado. Y luego, lo que yo pienso es que a continuación de hacer los árboles, puedo hacer la parte esta del campo amarillo, la puedo hacer toda seguida. Y si se me contamina un poquito del verde con el campo amarillo, no pasa nada, porque yo estoy viendo que por aquí tiene ciertas cositas verdes, tiene algunas hierbecitas, y no va a quedar mal que nos invada un poco del verde de estos árboles el campo amarillo. Así que cuando esté pintando esto, a continuación, sin dejar que seque, hago el campo amarillo. Y luego, ¿qué hago con el árbol grande? Así como decía que estos árboles no tengo problemas en pintarlos en seco
encima del cielo porque son más oscuros que esta parte del cielo, yo sí que observo que en esta parte del cielo sí que el árbol es más claro que el azul del cielo. Así que si intento pintar este árbol encima del cielo, no se me va a apreciar la luminosidad del árbol, se me va a transparentar todo el azul oscuro y me va a quedar un árbol mucho más oscuro de lo que yo pretendo, porque esto es un verde bastante claro que tira al amarillo. Entonces, si intento pintarlo encima de un azul tan intenso, no me va a quedar el color que yo quiero. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, pues voy a decidir que lo voy a ir pintando todo en el mismo lavado. Es decir, que según vaya haciendo esta zona azul, mientras lo tenga todavía mojado, voy a pintar el amarillo del árbol para que se vaya fundiendo con el fondo del cielo azul y así aprovecho que el árbol, al tener unos bordes húmedos, me van a quedar más fundidos con el fondo, con el cielo, y me va a quedar con más movimiento. Y asimismo, los verdes que vaya introduciendo que sean más oscuros, los voy a hacer también en húmedo, para que quede todo más fundido y que se vayan fundiendo los verdes con el amarillo más claro y que me vayan dando diferentes tonalidades de verde, para que no me quede algo tan rígido y con tan poca variedad de color como me ha pasado en la otra acuarela, que me ha quedado por un lado un verde muy claro y por otro lado un verde muy oscuro. Si yo, utilizando los mismos verdes, lo hago en húmedo, se van a ir mezclando y va a quedar con más variedad de color y mucho más interesante. Y bueno, pues el tronco sin ningún problema, porque el tronco es oscuro, la sombra también es más oscura, entonces bueno, esto lo podemos hacer lo último, en seco y sin complicarnos mucho la vida. Así que, resumiendo, lo primero que vamos a hacer es el cielo y la copa del árbol, que va a ir todo en húmedo sobre húmedo. Una vez que seque, hacemos estos árboles. A continuación, sin dejar que seque esta línea, hacer el campo amarillo y luego ya, una vez que haya secado, terminamos haciendo el tronco y la sombra. Ya tenemos la acuarela planificada, sabemos lo que vamos a hacer, luego siempre pueden surgir imprevistos y el plan se puede cambiar, pero siempre es muy recomendable tener un plan de cómo lo vamos a hacer antes de ponernos a pintar. Para que no me queden esos bordes duros, lo que primero voy a hacer es darle agua a la copa y así sé que luego, según vaya pintando el cielo, lo que se me vaya acercando al árbol no me va a quedar un borde duro y así puedo pintar el cielo más tranquilamente. He cogido un pincel más grueso de lo que había hecho con la otra acuarela, que era este, porque como no tengo que ir preocupándome tanto del dibujo con la copa del árbol, porque creo que quedará mejor que se vaya fundiendo todo, pues como no tengo que tener tanto cuidado con el dibujo y no me importa meterme un poco, pues no necesito un pincel tan fino. Así que también puedo hacer un lavado pues con más rapidez al llevar un pincel más grueso. Aquí voy a ir poniendo ya más agua para ir haciendo ese degradado hacia abajo. Y como os decía, no me importa meterme en la línea de los árboles.
Y ahora, cuando todavía está húmedo, pues voy haciendo la copa del árbol. Y ahora sigo pintando en húmedo, añadiéndole algunos verdes más oscuros. Bueno, lo voy a dejar que seque y en todo caso, si quiero subirle un poquito más de oscuros para que tenga un poco más de contraste en seco, lo hago luego. Una vez que seque ya valoramos si necesita pues un poco más de oscuros. De momento voy a secar. Como ya había dicho, pues esto lo vamos a hacer en seco y procurando que los bordes de la parte de arriba sean un poquito cortados. Entonces voy a llevar el pincel con poquita carga de agua, con bastante pigmento, sobre todo haciendo la parte de arriba, intentando favorecer la textura. Entonces voy así dando pinceladas sueltas para que queden los bordes rotos y así favorezco la textura, de tal manera que no me queda, aunque esté trabajando sobre el papel seco, no me queda un borde súper rígido y súper cortado. Y ahora ya, según me voy hacia abajo, pues ya puedo poner un poquito más de agua. Sin ningún problema, y así luego también pues intento fundirlo un poquito con el campo, como había dicho. Voy a coger ahora un pincel más grande, que me cargue más agua, y hago el campo, como digo, sin que esto se haya terminado de secar, intentando que funda un poquito. Me meto en los árboles y hago pues que quede un poquito más fundido. Así tengo una línea en el horizonte, como está en la lejanía, pues que no quede excesivamente rígida. Y aunque se me contamine lo de abajo de verde, pues no me importa, porque como digo, pues es un campo y hay hierbecitas, y pues este degradado así del verde al amarillo pues queda bastante bonito, bastante natural y bastante más interesante que la otra acuarela que había quedado completamente cortado. Voy a retocar con un poquito de verde en algunas zonas que ha podido quedar alguna pincelada un poco demasiado marcada. Y así le subo también un poquito de oscuros en algún sitio. Ponemos algunos oscuros en húmedo para darle un poquito también de contraste y de volumen.
y secamos y ya vamos a terminar el árbol. Bueno, y aquí, como decía, en el árbol principal sí que voy a ponerle un poquito más de oscuro ahora en seco en algunas zonas para darle también un poquito más de volumen y de contraste, aunque bueno, en general los colores que tiene están ya bastante conseguidos y bastante logrados, pero bueno, sí que podemos en seco dar algunos toquecillos. Y lo voy a hacer también pues sin llevar mucha carga de agua, también para que queden los bordes un poquito rotos, y veis que retiro el exceso, lo retiro así con el dedo y así lo difumino y hago que queden esos bordes que son secos pero que quedan pues eso, un poquito cortados, y pues ayudándome con el dedo consigo también eso, pues un poquito más de textura. Al final los huequitos que había dejado para pintar algo de cielo azul me los he comido. Bueno, ahora igual le doy un poquillo de azul en algún sitio. Como tengo algunas zonas que son muy claritas, le puedo poner un poquito de azul en algún sitio. Vale. Bueno, yo creo que tampoco necesita mucho más. Voy a ponerle, como digo, un poquito de azul en algún sitio, porque se vea que asoma el cielo por detrás. Al hacerlo en húmedo, pues en algunas zonas se me ha creado un poquito de coliflor en algunos sitios, pero que bueno, que no me disgusta. No obstante, pues bueno, siempre podríamos, si queremos, ahora que está seco, pues podemos darle algún toquecillo que nos rompa un poco la línea de la coliflor, pero bueno, que ya digo que no queda mal. De hecho, hay muchos pintores que se aprovechan de las coliflores precisamente para pintar árboles. Entonces, bueno, tenemos variedad de bordes porque en algunos sitios la pincelada ha quedado un poquito más seca y está un poquito más definida. Por aquí, por ejemplo, veis que está bastante perdido. Aquí ha salido pues un poquito el efecto de la coliflor y tiene una gran variedad de colores, de bordes, lo que hace que el árbol pues tenga como mucho más movimiento y sea mucho más interesante. Voy a terminar con el tronco y la sombra. Y ya estaría. Bueno, bastante diferencia de saber, por un lado, planificar y por otro lado también hacer un tratamiento inteligente con diferentes tipos de bordes y diferentes técnicas, tanto en húmedo como en seco. Si te has quedado con ganas de pintar más árboles, te dejo por aquí 2 vídeos con ejemplos más concretos de cómo pintar diferentes tipos de árboles. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!